Hoy día, ¿qué pasó, Karen? Nicolás Santana. Todavía queda un día. Me gusta que se sienta este ambiente en la radio como tanta alegría y... ¿Qué pasó? gozo hoy día. De hecho, tú llegaste ahí como media trabada hoy día. Hoy día fue un buen día. Se nota. Es solamente eso. Todos los días son buenos días. Oye, bueno, un gusto saludarlos nuevamente un jueves más para hablar temáticas tan importantes, instalar sobre la mesa también estos temas que tienen que ver justamente con la salud mental. Oye, dar la bienvenida igual a Daniel, que se ha integrado ya esta semana. Yo sé que estás muy alegre también por la llegada de Daniel acá. Emocionadísima, eso me tiene tan feliz. Se respira aquí una energía diferente también, así que... Hay de verdad que alegría, amor de equipo aquí, el aire, no te lo puedes imaginar. Sí, así que muy contento por eso y bueno, saludar a los auditores también que hasta ahora están conectados. Bueno, Nicolás, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de lo que tiene que ver más bien con salud laboral. Ya es un tema súper importante. Bueno, la salud mental en sí es, yo siempre digo acá, es estructural, ¿no? No solamente cuando hablamos, por ejemplo, de salud escolar, de violencia escolar, por ejemplo, o índices elevados, por ejemplo, de depresión en contextos laborales. Eso responde a una estructura, ¿sí? Porque las personas vivimos distintos contextos y la salud mental no se separa. No se... Mira, de hecho, cierto, un 72% de las enfermedades profesionales en Chile están vinculadas a problemáticas de salud mental, superando ampliamente a las de origen físico. Según las cifras de la Superintendencia de Seguridad Social, el dato refleja una tendencia al alza en el estrés y las licencias médicas por causas psicológicas con impacto directo en la productividad y en el bienestar de los trabajadores. A nivel global, el fenómeno también genera efectos relevantes. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, se pierden 12.000 millones de días de trabajo cada año debido a la depresión y a la ansiedad, lo que evidencia la magnitud del problema, querido Nicolás. Sí, una cifra alarmante. Yo te diría que lamentablemente, y lo he dicho acá, esto no va a mejorar. Yo te diría que las próximas cifras que vamos a ir viendo dicen relación precisamente con enfermedades de tipo profesional, más ligado a la salud mental. Ahora, la importancia de esto tiene que ver justamente porque el trabajo ha cambiado mucho en los últimos años y cómo estamos entendiendo el trabajo también. Nosotros hace poquito, ya llevamos ¿cuánto de nuevo gobierno? Unos 2 meses aproximadamente, ¿cierto? Así es. Y cada gobierno trae sus propios marcos de referencia. El actual tiene un discurso muy apegado a lo que es el crecimiento, cosa que yo comparto también, pero cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos, por ejemplo, de estado o de crecimiento, eso alguien lo hace, ¿sí? Y cuando hablamos de crecimiento y queremos crecer como país, eso involucra también, y muchas veces se piensa poco, involucra a personas. Ese crecimiento, que las empresas crezcan, que se produzcan más fuentes laborales, involucra que también las personas van a tener también un comportamiento distinto. Si queremos hablar de crecimiento, bueno, también hay que hablar de comportamiento organizacional, del comportamiento de los trabajadores. No se puede hablar de crecimiento, por ejemplo, sin empezar a indagar en estas dimensiones, ya en el compromiso laboral, en la depresión, en el burnout, este síndrome del quemado de los colaboradores. Entonces yo te diría... Lo conversamos, esto de como el trabajar como muy funcional, pero que finalmente tiene como después igual una carga emocional alta. Sí. ¿Cómo distingues, disculpa que te interrumpa, ¿Sí? Nicolás, cómo distingues... primero, personalmente, una persona que está bajo cierta carga laboral, ¿cierto? ¿Cómo se da cuenta que está principiando en alguna especie de estrés? Hay muchos síntomas. Como cuáles son los principales los inicios. Sí. Claro, ¿cómo Indicios. te puedes dar cuenta tú o cómo se puede dar cuenta una persona que es cercana a ti? Mira, siempre yo te diría acá que la temporalidad es sumamente importante. Hay gente, no sé si le ha pasado, que dicen, oye, o la gente cuando va a consulta dice, pero si yo antes me sentía bien, yo antes no sentía esta ansiedad, por ejemplo, y ahí uno automáticamente pregunta, ¿antes cuándo? ¿Cuándo? Dime, no, hace 2 meses ya, y tú empiezas a indagar qué pasó hace 2 meses. Esa pregunta que tú me haces puede tener muchas derivadas, porque puede ser que a lo mejor hace 6 meses en una organización llegó una nueva gerencia, una nueva jefatura, o una empresa se fusionó con otra, entonces cambia mucho la cultura organizacional, empiezan a cambiar culturas internas, entonces puede responder a que llegó una jefatura más rígida, por ejemplo, y que empezó en un colaborador a notarse mayor estrés porque esta nueva jefatura, no sé, pone primero en la lista, digamos, las metas, ¿verdad? Indicadores, hay que cumplir, productividad.
Y resulta que a lo mejor esta cultura era una cultura mucho más flexible, donde a lo mejor podían salir antes del trabajo, ¿ya? Pero llegó esta otra jefatura que dice lo contrario. Entonces, los síntomas que vemos ahí pueden estar ligados no solamente a algo propio o endógeno de la persona, sino que más bien a factores externos. Entonces pueden ser, hay factores internos, por ejemplo, que la persona de repente tenga sobrecarga laboral, tenga problemas en la casa, los lleve también al trabajo, y ahí se genera lo que se conoce como la doble presencia. O puede también estar esta otra derivada, que son liderazgos rígidos en las organizaciones y que finalmente terminan generando ansiedad en las personas. Usualmente esto se refleja en problemas conductuales. La salud mental, yo siempre lo digo acá, no por decir, por ejemplo, pan, se acaba el hambre. Claro. No, la palabra, uno dice la palabra es poderosa, el lenguaje crea realidad, pero ojo que la acción es sumamente importante. O no porque yo diga perro significa que muerde, ¿no? Claro, o es una tercera parte, porque es pensamiento, palabra y acción. Claro, colegas, ¿ah? Pero fíjate que eso, tú lo ves en lo conductual, donde se ve la salud mental en lo que hacemos en la conducta. Entonces, índices de ansiedad, el estrés, yo te diría que por ahí hoy día hay alto índices de estrés. Por lo menos cuando el 86% de los trabajadores, según la última medición que se hizo de Ipsos, daba cuenta de que se siente estresado dentro de su... ¿Hace cuánto tiempo que viene incrementándose esta cifra? Post pandemia. Ya venía con indicadores antes de la pandemia, pero después ya se empezó a agudizar mucho más. No solamente el estrés, sino que la depresión, la ansiedad, que usualmente son cuadros clínicos, la depresión y la ansiedad que van de la mano, ¿ya? Muchas veces las personas que padecen ansiedad padecen depresión y viceversa, porque tienen comorbilidad. ¿Quién es responsable finalmente? ¿Por qué? ¿Por qué te pregunto? Porque si es una variable que ha ido en crecimiento y que ha afectado de manera transversal, no estamos hablando solamente de personas, como decíamos ayer, de cierto estrato social, sino que para todos lados, sí. ¿Cierto? Por la carga laboral. Entonces, mi pregunta va, ¿es el sistema? ¿Debemos replantearnos de cierta forma la manera en cómo tenemos mayor productividad, cómo hacemos nuestro trabajo, cómo congeniamos nuestra vida personal con la laboral? Sí, vuelvo a lo que te decía al comienzo, esto es estructural, por tanto yo no te podría decir esto es solamente una responsabilidad de las empresas o de los empleadores, porque si hay políticas públicas que a lo mejor no van en beneficio de los trabajadores, obviamente por más que una empresa quiera a lo mejor implementar ciertas políticas de horarios, por ejemplo, más flexibles, si a nivel nacional hay una política o hay una ley que te dice o te fijara esto, por ejemplo, de forma muy rígida, poco o nada vas a poder hacer. Y por otra parte, igual obviamente hay jefatura en ciertas organizaciones que lamentablemente no tienen muchas veces esta educación más socioemocional y no hacen la bajada a los trabajadores. Por lo tanto, es estructural. Si tú, por ejemplo, vives en una zona rural, incluso la gente que tiene que trasladarse todos los días, que les cuesta tomar la micro, tú no esperes que llegue todos los días feliz a su trabajo, porque no va a ser así. Entonces ahí ya vemos otra derivada. Entonces es estructural, es multifactorial. En salud mental siempre no hablamos de una sola causa. ¿Ya? Usualmente en salud, desde el enfoque incluso biomédico, yo lo decía hace poco, tú vas, por ejemplo, en el caso de los hombres, por un cálculo renal. Y el cálculo renal te puede, o litiasis, como se conoce, te puede dar por múltiples factores. No solamente porque tú tengas a lo mejor un hábito poco saludable en cuanto a la comida. También vienen múltiples factores. Entonces, yo no podría decirte que viene por solamente una causa. Esto es estructural, esto es político. Y lo hemos hablado acá muchas veces, cómo la política regula todo lo que hacemos. Y aquí entra lo que yo siempre digo, Foucault, por ejemplo, que hablaba de la biopolítica, ¿no? Como gente que la clase política regula donde trabajamos, ¿cierto? Regula las 40 horas. ¿A quién se le preguntó, por 42 ejemplo? al momento. A 42, claro. Pero yo lo veo como buena política personalmente. Ya, yo creo que vamos bien. Pero aún falta mucho. Pero son otros los que nos regulan de alguna manera. Entonces esto es estructural, es político, es personal también. Económico. El sistema capitalista. Es sistémico. Ya. ¿Sí? Ahora, Nicolás, ¿por qué las enfermedades de salud mental están superando ya las enfermedades físicas en el ámbito laboral chileno? Ya hablábamos un poco de esto. Yo te diría que hoy día existe también mucha presión por la productividad. La hiperconectividad es otra línea muy, muy importante. Las jornadas también de trabajo. Nosotros, claro, ahora vamos a las 42 horas. Hay otros países como Noruega que tienen 38 horas en promedio. Entonces, de alguna forma, yo creo que las enfermedades en salud mental
nos están diciendo algo, ¿sí? Nosotros cuando vemos las cifras, por ejemplo, los índices en violencia escolar, esos chicos que están hoy día en enseñanza media o enseñanza básica, después van a ser futuros trabajadores. Entonces, yo te decía... ¿Yo puedo hacer una acotación? Sí, sí. Quizá, puede que tenga relación o no. El otro día estábamos con un amigo en Valle de Volcanes, justo estábamos conversando en el auto, y precisamente pasa una niña, o sea, hay una niña que está en un condominio con su compañerita, y llega el papá. Cabro joven, tendría sus 36 años, 35 años. Estresado, pero completamente desregulado. Sí. Y a mí me sorprendió, o sea, está bien, uno se puede enojar con los cabros, pero... Y ella estaba con la compañerita, más Claro. encima. Como Claro. que, ay, qué pena. Sí, yo el otro día... Pero tú lo decías también, pues como este cansancio finalmente al final lo llevas también a la casa. Eso se No llama, termina en la casa. claro, esa doble presencia donde tú muchas veces estás en tu casa, pero estás pensando en el trabajo, estás pensando en lo que tienes que hacer mañana. Tengo que entregar un informe, mañana tengo que hacer una cotización, ¿cierto? Es que lamentablemente las personas no somos robots, entonces efectivamente como que esa mochila humana, porque al final es una mochila humana de emociones y de cargas, de responsabilidades. Muchos dicen como no, tú tienes que llegar a tu casa y sacarte la mochila, pero ¿cuántas personas efectivamente pueden liberarse de eso? Claro. O por ejemplo también... hay profesiones que simplemente es difícil. Los temas de desconectar. insomnio, todo demás, o a lo mejor, claro, llegan, se sacan la mochila, pueden hacer la vida normal, pero por ejemplo, ¿cuántos no pueden dormir? Sí. O duermen mal. Sí, yo me imaginaba recién un poquito la profesión incluso de los mismos periodistas, Los por ejemplo, que periodistas, tienen que estar exactamente. atentos a lo que suceda, y más en este mundo que nos está dando noticia a cada instante. Bueno, eso yo creo que va de la mano con un tema de la inmediatez, por tratar de ganar más que de tratar de informar. Lo conversábamos el otro día con el presidente del Colegio Periodista. Pero sí, efectivamente, nosotros, pese a que podamos estar un fin de semana libre, tienes que estar ahí, atento al lupo. Imagínate, yo tengo que estar subiendo ya a redes sociales. Oye, y ahí yo tengo creo que la he hecho esa crítica acá y le voy a plantear igual a Daniel, que tiene que ver con la educación, y también ahí se puede hacer algo, yo creo, con los profesionales de la salud mental, cómo los comunicadores muchas veces utilizan el lenguaje en situaciones de emergencia. Y ahí entra mucho el concepto de los primeros auxilios psicológicos que se usa harto hoy día. Por ejemplo, cuando en Chile, que es un país que está sujeto, digamos, a desastres naturales, de repente llega el periodista y te pregunta cómo te sientes cuando se te ha quemado la casa, por ejemplo. Me acuerdo no es primera vez que me hacen esa pregunta. Me acuerdo, y lo digo porque si tú lo buscas, la periodista, de hecho, Mónica Pérez, en una oportunidad va en Valparaíso cuando fue el incendio, creo que fue en la época de Navidad, me parece, o por ahí cercano. El incendio de Valparaíso. Claro, y llega y le pregunta a la persona, y en vivo y en directo, oiga, ¿y cómo lo va a pasar hoy día en la cena de Navidad? Y la persona se pone a llorar. Y le dice, ¿cómo cree usted que lo voy a pasar? Y ella, claro, ahí lo trata de contener, pero ya hizo la pregunta. Entonces, claro, tú ves una persona experta. Sus habilidades blandas. Es que, claro, yo creo que ahí va por un tema de tino personal más que de habilidad profesional. Pero eso también ha pasado, yo lo he visto en otros profesionales también de la salud muchas veces, porque de la salud, de la comunicación en este caso. Yo creo que igual ahí hay un nicho que se puede explorar. Estoy viéndolo desde un punto de vista mucho más que de la colaboración, ya tratar de hacer algo en conjunto, de repente cómo comunicar en una emergencia. Ahí incluso hay especialidades dentro del mismo ejercicio del periodismo que se dedica a aquello, de cómo gestionar. Asertiva. Claro. De hecho, dentro de lo que conversamos con Víctor ese día era también el cómo, por ejemplo, informamos estas constantes situaciones que han ocurrido sin que pasen a naturalizarse y que después se empieza literalmente a ver como una moda y los jóvenes las empiecen a replicar. Porque claro, pasan a ser una tendencia, o el mismo tema del suicidio que conversamos. Claro. Que finalmente, si no se habla de forma constante, no es como ocultar la noticia, es como se plantea, porque si no, tú sin querer queriendo les estás presentando una nueva alternativa a las personas que a lo mejor no habían nunca pensado. se informa el método en una noticia. Tú no puedes, la idea no es describir el método de cómo la persona se... De hecho, lamentablemente hay medios que lo hacen. Claro, bajo mi experiencia profesional, en ese caso, materias como suicidios, por lo general, yo no los toco. No los considero, porque es demasiado sensible. Además que es algo quizás que pudo haber estado planificado o no planificado.
Pero es que lamentablemente esto de la inmediatez, esto de Por eso, ganar por eso, likes, esto de ser más entonces, conocidos hace caer en esos de verdad que grosos errores. es que por lo mismo, yo creo que se ha buscado o se ha potenciado el hecho de ganar, de golpear, el golpear con la noticia. O de repente, no sé si a propósito en este mismo tema, cuando habían femicidios, describían el hecho completo, cómo la mató, qué arma utilizó, dónde cometió el hecho. Y al final te pone la noticia, si usted tiene algún caso, llame a tal teléfono. Y esa es toda la medida de prevención que tiene la noticia. Te describe todo el hecho trágico y al final la medida preventiva de la noticia es llame a tal fono si usted conoce de alguien que está sufriendo violencia. Bueno, ahí están las campañas que realizan las diferentes Sí. instituciones y ministerios. Por eso que te hablo detallan. Claro, pero es que yo creo que el tema de la crónica roja es parte de la cultura del ser humano. Sí. No tiene que ver con necesariamente con la desidia que puede utilizarse a través de los medios de comunicación para informar este tipo de noticias. Sí, sí. Recordemos que el diario La Cuarta es uno de los diarios más leídos, o fue durante mucho tiempo uno de los diarios más leídos, precisamente por el tipo de noticias. Claro. Y no es por normalizar, pero hay cosas que, claro, algunos nos pueden considerar buenas o malas, pero son cosas que son. Sí, sí. De hecho, hay series que se han hecho en Chile. Tú ves la serie Mea Culpa, por ejemplo. Claro. Que se han construido en base a estos como muy trágicos. Y después entrevistan, de hecho, a los victimarios. Bueno, pero que hay que colaborar. Hay que colaborar en que se pueda... Acá yo pondría sobre la mesa eso, de repente que se unan, sería bonito hacer alguna actividad entre los mismos periodistas que son los que están frente al micrófono muchas veces y con profesionales de la salud, tratar de hacer un proceso de psicoeducación. Incluso. Porque esto finalmente igual genera estrés, ¿cierto?, en las personas, en los trabajadores. Y volviendo a ese tema, ¿cierto?, ¿qué responsabilidad tienen las jefaturas y liderazgos en la prevención del estrés, el burnout y la violencia laboral? Sí, los liderazgos son clave. O sea, cuando tú tienes un jefe, bueno, claro, depende de la estructura igual de la organización, pero arriba ya está la gerencia, después pueden venir otra bajada de jefatura y después están las personas, los colaboradores, ¿cierto? Capacitar a esos jefes porque esos jefes tienen relación directa. Muchas veces uno en una compañía no conoce al dueño de la compañía. Tú no sabes muchas veces quién es solo por foto. Claro. Entonces, capacitar a... Claro, nunca lo vimos. Sabíamos que existía, pero nunca lo vimos. Claro, capacitar a estos liderazgos. ¿Por qué? Porque eso es cultura organizacional. La cultura organizacional son los hábitos, aquellos que no están necesariamente en el papel. Por ejemplo, que a las 12 del día, no sé, acá en este medio de comunicación hay una cultura organizacional que a las 12 del día los colegas tienen un pequeño break cuando se puede, ¿ya? Pero son cómo verbaliza el jefe, cómo verbalizan los colegas, el cómo se hacen las cosas. Eso es parte de la cultura organizacional. Entonces, formar líderes. Me tocó a mí hace algún tiempo tener una pasantía en una empresa salmonera acá de la zona y ellos empezaron a tener algunas dificultades en temas de trato, ya relaciones interpersonales, algunas denuncias también por ley Karin. Entonces de repente dijeron, ¿qué hacemos para esto? Y se empezaron a dar cuenta que tenían liderazgos débiles. Entonces hicieron toda una metodología, en este caso aplicaron un DISC, ¿ya? Y luego de eso empezaron ya a capacitar a los líderes e hicieron una escuela de liderazgo. La mejoría que tuvieron después de implementar una escuela de liderazgo fue notable. Midieron clima, colocaron indicadores después y se fueron dando cuenta que mejoraron notablemente en muchos indicadores. Entonces yo te diría que lo importante es capacitar a los líderes, ¿sí? No te digo que todos hagan una escuela de liderazgo, pero de alguna manera que capaciten a estos líderes no solamente en lo técnico, sino que hoy día lo que se privilegia mucho más, porque te pueden contratar por lo técnico, pero muchas veces te despiden por las habilidades blandas que no aplicaste. Claro. Te peleaste con alguien, armaste un conflicto en la organización. Es necesario que las empresas aborden estas materias como se hace, por ejemplo, con los establecimientos educativos, donde hacen conversatorios, donde abordan una problemática X y incluso los mismos responsables participan como procesos de mea culpa. ¿Se puede implementar o se implementan ese tipo de acciones dentro de las empresas para mejorar? ¿Por qué lo pregunto? Porque hay muchos trabajos en donde la experiencia es importante, ¿cierto? En donde el trabajo continuo hace, de cierta manera, acoplar un equipo.
No es fácil No. conjugar personas para el trabajo Sí. en equipo. Entonces, claramente, eso al principio mantiene y va a generar roces, Ujú. sí o sí, porque todos tenemos caracteres diferentes, algunos son más temperamentales que otros, algunos son más abiertos al trabajo Ujú. en equipo, otros Sí. trabajan de manera más individual. Generaciones distintas. Claro, generaciones Sí, totalmente. distintas, códigos distintos. Entonces, creo que para el correcto funcionamiento de una empresa, los equipos deben acoplarse bien, Ujú. sobre todo si estamos hablando de personas, seres humanos, porque no somos una pieza que se saca, ¿cierto?, del engranaje y se reemplaza por otra y da lo mismo. Mira, ahí en eso que tú acabas de decir es justamente lo que yo te planteaba, que la metodología, aquí no quiero entrar mucho porque es más técnico, pero la metodología DISC, el DISC es un test que se hace para medir, para ver liderazgo en la organización. Entonces es como un semáforo, aunque los colores no son iguales, hay un color naranjo, un color rojo, un color azul. Entonces, ¿qué te dice esto? Luego de realizar este test, ¿en qué color estás tú, por ejemplo? Ya el naranjo, el color verde tiene distintas características a un líder que tenga un color rojo, por ejemplo. ¿Sí? Hay líderes que tienen, por ejemplo, características mucho más dominantes. Ya tienen parámetros de resiliencia un poquito más, menos, digamos, en comparación a otros líderes. Entonces, tú dices, ya, este que es de color rojo, tenemos que reconocerlo y saber cómo es. Por ejemplo, si yo sé que Karen es de un color que a lo mejor me va a significar que sea mucho... ¿Qué significa el rojo? Lo que pasa es que primero que todo tú divides en 4 colores, en rojo, verde, azul y hay un color más naranjo. Hoy día se ha cambiado también, eso está en evolución. Pero por ejemplo, que seas más dominante. ¿Ya? El color rojo. Ya, si yo te coloco a ti con alguien que es un color un poquito más livianito de sangre, digámoslo así. Porque Voy a funcionar bien. sí, debiera funcionar bien. En la medida que yo te diga, tu líder es mucho más dominante. ¿Qué significa esto? Que si mi líder me da una tarea y a lo mejor él es más, por ejemplo, con el tema del compromiso, o sea, te dice una fecha al tiro, tú tienes que saber que él es así. Ya. Porque si él te delega una tarea y tú no la haces en el tiempo, va a generar problemas. Claro. Entonces, esa metodología te permite a ti saber cómo es el líder de la organización, cómo es tu jefe en este caso, y cómo de alguna manera tú puedes responder frente a las... de mejor forma. Claro, Sí, a las tareas que te da este líder. ¿No? Eso pasa más bien por conocer al equipo. Por eso es que yo no puedo armar un equipo de trabajo sin aplicar esto, porque estaría colocando talentos que son muy distintos. ¿Es Entonces, necesario hacer esas por evaluaciones ejemplo, de personalidad? Sí, totalmente. Qué Por ejemplo, bonito cómo son esos talentos, porque al final todos son talentos. Por ejemplo, unos más en autónomos que otros, pero en un equipo de fútbol, 10 Messi no van a funcionar. no pues. Claramente. Esto es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Por qué te hago esa pregunta, Nico? Ujú. Porque por lo general, dentro de ciertos espacios y cómo se vienen conjugando los climas de trabajo actualmente, sobre todo por la incorporación de hace poco de la ley Karin, Sí. han habido muchos casos de denuncias por supuesto acoso laboral, pero que finalmente terminan en un malentendimiento, un malentendido, una sobreexageración. Sí, Antiguamente, lo conversábamos ayer igual, hay veces que uno mantiene unos roces, ¿cierto?, con el colega, pero no necesariamente son personales. claro. La llamada ley Karin finalmente puede marcar un cambio real en la cultura laboral o aún falta fiscalización y educación. A ver, la ley Karin, de alguna forma, yo creo que todavía le queda mucho. Personalmente, es mi opinión, si me preguntas a mí. Ahora se está tipificando por lo mismo que tú decías, que antes se decía, si tú bastaba un día, ¿cierto? Que llegue ni siquiera un jefe, puede ser tu mismo colega de trabajo, paralelo. que te diga a ti algo que a lo mejor no te gusta o sientas que te afectó, digamos, en tu integridad, y tú podías denunciar. Ahora se pide que sean, por ejemplo, más acciones, que sea más reiterativo, que sea más persistente en el tiempo. Entonces, No confundir una acción aislada con... que puede ser que lo que tú Que planteabas. ahora quiero hilar fino, simplemente cuando nos referimos a roces como por ejemplo de personalidad, de carácter. Claro. Porque por ejemplo también hay otros O- temas o- de ley Karin que tienen que ver como con el acoso, Claro. con el tocarte y yo no claro, quiero, y ahí exactamente, estamos que es hablando una que- parte de la ley. y ahí estamos hablando Sí. que hay cosas que simplemente no se pueden No. discutir. Esto lo aclaro como para las susceptibilidades que pueden tener algunos auditores. Exactamente. Ya. El tema es que si, ya, supongamos en una empresa, desde que está en vigencia la ley Karin, aumentaron las denuncias, por ejemplo. Ya, tienes un número si antes habían 10 denuncias y ahora hay 70 o 100, por ejemplo. Ya, ¿qué pasa con eso? Porque esto es una medida punitiva.
pero ¿cómo abordas tú esta problemática? Porque si se está repitiendo mucho tiempo dentro de la organización, también habla de una cultura que hay dentro de la organización. No es lo mismo que sean más hombres que mujeres, por ejemplo. Entonces, todo eso, tú dices, wow, ya, tenemos la sanción por parte de la ley Karen, pero ¿qué viene ahora, po? La reparación o cómo se trabaja o cómo se mejora el ambiente. Nosotros somos muy reactivos y lo que pasa es que esta reacción que tenemos frente a este tipo de sucesos siempre son punitivas. Siempre son punitivas, son medidas... Es como la característica del chileno, siempre tiene que estar esperando que esté la ley para poder es que un país muy legalista también, po. Claro, de hecho somos leguleyos. De hecho le ponemos los nombres de las personas a las leyes. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿cierto? Y continuamos en lo que queda del día, hoy hablando de salud mental en el ámbito laboral, ¿cierto? Con nuestro psicólogo Nicolás Santana, junto a Clínica Puerto Montt, que cuenta con más de 70 especialidades. Recuerda que toda la información la puedes encontrar en clínicapuertomont.cl.